El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Proverbios 31, 11, 12. Como cada día suelo arreglarme, pero hoy lo estoy haciendo con un poquito más de intención, ya que mi esposo descansó. Así es que me voy a cepillar el cabello, voy a ponerme una cremita. De un tiempo para acá estoy cuidando un poquito más mi cara, poniéndome bloqueador, poniéndome crema, ya que por mucho tiempo no lo hice y mi carita empezó a mancharse. Y bueno, por eso es que necesito ahorita ponerle atención a mi piel. Yo te digo que por más cansada que estés, por más agotada o por más pronto que se te termine el día, siempre protege tu piel. Siempre procúrate, date un tiempo para ti. También me voy a poner un poquito de perfume porque quiero que cuando mi esposo me abrace, pues huela yo muy bien. Así es que vamos a estar usando estos perfumes de dossier que me encantan y que, como saben, he estado utilizando en estos últimos meses y son mis favoritos porque no contienen ningún ingrediente tóxico, así que puedo utilizarlos libremente. Este es mi favorito, Fruity Gardenia, que ya casi me lo termino. Y el día de hoy vamos a darle paso a este perfumito que tenemos por aquí, que te estaré dejando en pantalla en qué está inspirado. Recuerden que son unos perfumes veganos, son libres de crueldad animal y son hechos en Francia. Tienen una esencia duradera, así es que estos son mis favoritos. Te estaré dejando toda la información en la caja de descripción. Y por cierto que si en tu ciudad se encuentra la tienda bellísima, ya puedes ir y buscar tu aroma favorito. Primero quiero compartirte que en este video estuve buscando alguna información en internet. Con los devocionales que hemos estado llevando a cabo, pude recopilar información para compartirte el día de hoy. Buenos días, amigas, ya estamos aquí despertando. Es un sábado, estamos todos en casita. Mi esposo hoy descansó. Dice que porque ya se va a subir a impermeabilizar allá arriba. Y bueno, pues aquí estamos. Voy a ponerme a recoger un poquito que quedó de la noche. Ya me acosté, ya no supe de nada. Me dormí como a creo que eran como 8:30, 9 de la noche. Ya estaba muy cansada. Y ahorita, en lugar de levantarme temprano, sí dormí de más. Nos levantamos como a las 8 de la mañana. Y es que ayer fui a que me hicieran unos estudios. Y ya ando por aquí, miren, a ver si se alcanza a ver. Con mi moretoncito. Y pues nada, vamos a empezar a recoger y hacer el desayuno, amigas. Así es como está por acá. Compré ayer leche, jitomate, unas cositas, y es que pasé a saludarlas porque el día de hoy quiero compartirles un video y casi no voy a poder hablarles así como a la cámara. Entonces vamos a comenzar con el video del día de hoy. Ahí anda mi hija Melanie haciéndose desayuno, pero bueno, vamos a empezar. Y amiga, mientras lavo mis trastes y hago mi desayuno, quiero compartirte algo que viene en el libro La esposa virtuosa, de la autora Linda Dillow. Y dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. La confianza es un ingrediente esencial del matrimonio. El esposo de este tipo de mujer confía en su conducta, en su comportamiento, entre otros. Sabe que siempre será fiel y nunca lo traicionará. Hace varios años, cuando Jody y yo trabajábamos en el ministerio de la universidad, estaba seleccionando el material para hablarles a las muchachas sobre el concepto cristiano acerca de las relaciones sexuales, el amor y el matrimonio. Le pregunté a Jody qué era lo que más apreciaba en mí como esposa, y en su estilo lógico me respondió: tu fidelidad. Fidelidad, pensé yo, qué simpleza. Su explicación me hizo apreciarlo más que nunca.
Lo más importante para un hombre es saber que la mujer lo ama y está en su equipo. Y aunque el resto del mundo lo llame tonto y lo abandone, ella siempre estará a su lado, me dijo él. Hay una relación de confianza entre la mujer de Proverbios 31 y su esposo. Algunos han dicho que esta confianza también puede deberse a su habilidad para administrar la casa. Él sabe que ella es competente y que cuando él llegue a casa, el hogar y la familia estarán en orden y no es un caos. ¿Qué encuentra tu esposo cuando abre la puerta de la casa? La frase no carecerá de ganancia es extremadamente interesante. La palabra traducida se refiere al botín de la guerra, joyas, oros y otros objetos valiosos por lo que se luchaba y a los que se consideraba altamente deseables. La frase dice que el marido de esta mujer es tan feliz que no desea todas las riquezas del mundo. ¿Quién necesita dinero si te tiene a ti? Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. La mujer confiable nunca haría nada que deshonrara el nombre de su esposo. No le confiaría ni a su mejor amiga si ha sido herida por él, ni provocaría risas enumerando sus defectos. Su propia conducta está más allá de todo reproche. Todos los días de su vida sugiere que su entrega a él es la decisión voluntaria y no una emoción de permanecer a su lado para siempre, no importa qué les ocurra. Hoy en día la práctica corriente es amar al esposo y complacerlo hasta que aparecen los problemas. Y luego cada uno está por su lado. Tú vive tu vida y yo viviré la mía. Tú haz tus cosas y yo haré las mías. Mientras concuerden, todo está bien. Pero en cuanto se rocen, nos separamos. Primera de Corintios 13:7 dice que el amor todo lo soporta. La esposa modelo de Proverbios 31 se compromete a buscar el bien de su esposo todos los días de su vida. Pablo les dice a los corintios: amados, hacemos todo para vuestra edificación, edificándonos y ayudándonos a crecer en Cristo. La mujer virtuosa aplica esto justo a su esposo y lo trata con esta actitud. Querido, hago todo para tu edificación. Esto quiere decir que considera cada acto y cada palabra y luego solo hace y dice aquello que lo va a edificar y lo ayudará. A veces, en medio de la rutina, amiga, en medio de nuestra rutina del hogar, entre el ruido de tal vez los niños corriendo, jugando, o el cansancio que tienes al transcurso de tu día, también nuestro corazón pues se cansa, ¿verdad? Es fácil mirar los defectos y las faltas, lo que nuestro esposo hizo o lo que no hizo, lo que dijo o lo que no dijo. Pero hoy quiero que hablemos de algo distinto, de la mujer que en lugar de quejarse, edifica. Qué hermosa lectura vimos ahorita en el libro de la esposa virtuosa. Es un libro que me ha bendecido mucho y quiero agradecerle nuevamente a mi amiguita que me lo regaló, que me lo obsequió. La verdad que ha sido de mucha bendición para mi vida. Amiga, nosotras como mujeres no nos debemos dejar dominar por la emoción del momento. Hay que elegir cada día para construir con amor, con respeto, con ternura, con la confianza puesta en Dios. Mirando primeramente a Dios, buscando las cosas que vienen de arriba y buscando la satisfacción en Él. Cuando ponemos nuestra mirada en Él, no buscamos a nuestro esposo para que satisfaga esas necesidades, porque hemos aprendido a confiar en Dios. Nadie más tiene la capacidad de satisfacer todas nuestras necesidades, amigas, más que Dios. Y es que saben, algunos hombres buscan ser buenos esposos cristianos que buscan la voluntad de Dios. Y aunque tu esposo tratara de satisfacer tus necesidades,
No deberíamos esperar eso, sino mirar al Señor todo el tiempo. Porque cuando ponemos nuestra confianza en la persona correcta, en Dios, entonces podemos ver todo lo que nuestro esposo hace como una bendición y lo apreciaremos aún más. Y aun cuando no tengamos expectativas, encontraremos nuestra satisfacción en el Señor, porque Dios es quien nos da el gozo y la alegría. Amiga, algo más que debemos hacer es dejar que nuestro esposo tome su papel de líder. Hoy en día, muchas mujeres quieren controlarlo todo porque piensan que pueden hacerlo mejor que su esposo. Y claro que son capaces, pero el orden de Dios no es igual al nuestro. La voluntad de Dios para el matrimonio es que nuestro esposo lidere. Así que por más que tengamos dones en ciertas áreas o que podemos realizar múltiples tareas o pensando que podemos hacerlo mejor que él, una mujer virtuosa debe dejar que su esposo lidere y orar por él todo el tiempo. Esto poco a poco le dará a él la confianza en su liderazgo y lo hará crecer, pues Dios lo ha ordenado así y a veces queremos corregir lo que pensamos que pudiera ser una equivocación de Dios, cuando tú y yo sabemos que Dios nunca se equivoca. Mi hija Melanie salió a cortar unos limones porque tenía muchas ganas de hacer una carlota de limón, pero a ellas les gusta muchísimo. Así que Melanie me dijo que se iba a ir a comprar unas galletas Marías porque ella quería hacer su postre favorito. Así que se puso a hacerlo y yo por aquí te estaré dejando los ingredientes que le puso a la mezcla. En lugar de utilizar leche evaporada, utilizó media crema Nestlé. Le puso una lata de lechera, o de leche condensada. Le había puesto primeramente 5 limones, pero al probarlo dijo que le hacía falta más y le puso otros 2. Así que en total fueron 7 limones. Solamente eso le puso y ahora sí, lo estuvo haciendo así como lo están viendo en pantalla. Y ya que terminó de hacerlo, le ralló un poquito de galletas Marías al final y un limón para que se viera bonito. Por ahí lo estuvo decorando. Decidió comprarnos un pan dulce y es que, saben, ella que tiene un pequeño emprendimiento con sus ganancias, de repente nos compra una y otra cosita. Respetar a nuestro esposo. Estamos llamadas a respetarlo, no debemos hablar mal de nuestro esposo, especialmente en público. Debemos proteger su reputación, sobre todo frente a nuestros hijos, a sus amigos. Una mujer sabia jamás se burlará de su esposo. Así como queremos ser tratadas tiernamente por nuestro esposo, de igual forma nuestro esposo necesita nuestro respeto. Nosotras necesitamos amor y ellos también lo necesitan. Y con esto no quiero decir que significa que nos vamos a dejar que nos traten mal, pero piensa un momento en esto. Piensa cómo actuar como Cristo. Cuando respetamos a nuestro esposo, estamos glorificando a Dios porque Él te lo ha dado como esposo y lo ha escogido como líder y cabeza de tu hogar. Cuando elegimos orar por nuestro esposo, en lugar de señalarlo, el cielo trabaja donde tú ya no puedes más. Y el día de hoy quiero hacer un paréntesis por si algún varón está escuchando esto. Recuerden que deben amar, cuidar y respetar a su esposa, viviendo con ella sabiamente y tratándolo como a un vaso más frágil, como lo dice en 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y bueno, amigas, el día de hoy vamos a hacer una deliciosa sopa y unas pechugas empanizadas. Al empanizador me gusta ponerle hierbas finas, le pongo un poquito de sal y si tienes ajo en polvo, pues ponerle ajo en polvo. Por aquí ahorita yo me voy a poner a hacer la comida y solamente quiero compartirte cómo es que voy a hacer la sopita el día de hoy. Pues ya muchas veces te he compartido distintas formas de hacerla y le voy a poner aquí 3 jitomates, un pedacito de cebolla, un ajo y también le voy a estar poniendo un chile chipotle que ya estuve remojando. Este es un chile chipotle seco, así como viene, no es enlatado. Y le voy a poner un poquito de agua para licuar todo esto. Por otro lado, en la lumbre voy a poner a freír la pasta. Solamente estuve utilizando la mitad de una bolsita porque si le pongo más siento que sale muy espesa y me gusta que la sopa salga como caldosa. Así es que vamos a ponerle solo la mitad de la bolsa y nos alcanzó muy bien para los 4. Entonces vamos a ponerle aquí un chorrito de aceite. Le estoy usando el aceite de aguacate. Como saben, rápido se calienta si tu cacerola está caliente, así que de esta forma no se va a estar quemando el aceite en el sartén. Ya que tenemos todo bien frito, le vamos a estar poniendo el jitomate que licuamos. Por otro lado, yo estoy asando unos jitomates y chiles para hacer una salsita de molcajete y que esta comida salga más deliciosa. Para sazonar la sopa puedes usar caldo de pollo en polvo si así lo prefieres o le puedes poner sal. Yo en esta ocasión voy a estar usando la sal ya que tengo caldo de pollo de una pechuga que estuve cociendo un día anterior. Así es que ese caldito es el que le voy a estar poniendo a la sopa. Saben, amigas, mi esposo ha tenido tanto trabajo que no habíamos podido comer todos juntos y este día fue de mucha bendición ya que él estuvo de descanso y pudimos estar juntos nuevamente. Por aquí le puse un pedacito de cilantro y ya para que le dé muy buen sabor a la sopa. Y les comentaba que esto lo veo como una bendición porque cuando él tenía que estar trabajando y yo comiendo con mis hijas, pues sí sentí esa ausencia, que él estaba en el trabajo y nosotras aquí en casa y yo le pedía a Dios por él porque comiera de una manera saludable, que no se fuera a enfermar ni nada. Entonces este día fue de mucha bendición y un lenguaje de amor de mi parte hacia mi familia es cocinarlos y consentirlos con los alimentos. Ya por aquí mis hijas están probando la Carlota y salió muy rica. Salió muy cremosita y la verdad es que la disfrutaron mucho. Quiero compartir contigo también que hoy en día muchas mujeres trabajan fuera del hogar, se esfuerzan, aportan económicamente y dan lo mejor de sí en sus matrimonios. Es muy común escuchar que todo debería dividirse a la mitad, las tareas, las responsabilidades, las comidas, porque al final ambos contribuyen. Pero cuando miramos el matrimonio desde la perspectiva de Dios, vemos que Él no nos llama a dar solo el 50%. Él nos llama a darlo todo, a ofrecer el 100% de nuestro amor, de nuestro servicio y entrega, no por obligación, sino como una forma de honrarle y glorificarle a Él. La palabra de Dios dice en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Eso nos muestra que en el matrimonio no se trata de mi parte y de tu parte, sino de caminar juntos como uno solo. Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. No es 50 más 50 igual a 100, sino 100 más 100 igual a 1. Cada uno entregando su todo, confiando en que Dios bendice esa unión
cuando ambos buscan reflejar su amor. Me encantó poder hacer esta salsa en el molcajete porque recordé mucho a mi mamá y recuerdo que cuando yo era niña y ella cocinaba siempre hacía su salsa en el molcajete y yo veía que primero ponía la sal, luego el ajo, como que iba empezando por lo más duro de moler y después lo más suave. En este caso primero empiezo con la sal, el ajo, luego los chiles y luego los jitomates. Siempre ponía su molcajete en medio de la mesa con un florerito donde tenía ramas de pipisa o papa loquelite, no sé cómo lo conozcan ustedes. Y a mí no me gustaba, pero a mi papá y a ella les encantaba. Así es que siempre había un molcajete con salsa en medio de la mesa y un vasito con estas hierbitas que les digo. Y ya vamos a servir la mesa, amigas. Que Dios bendiga sus alimentos. Este día fue de mucha bendición para mí, para mi familia. Quiero decirte que amemos a nuestra familia. Lo único que requiere nuestro hogar es el amor que le ponemos como madres, como esposas, como mujeres y como hijas de Dios. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Debemos de tener siempre a Cristo en nuestro corazón para que nuestro hogar sea un reflejo de Él. Hoy muchas casas se derrumban con palabras, incluso con actos, pero una esposa sabia elige hablar vida, hacer cosas desde el amor, aun cuando siente dolor. Ella no finge perfección, sino que ella siempre está dando esperanza. Debemos de orar por nuestro esposo en lugar de elegir hablar mal de él. En lugar de exponer sus faltas, buscar maneras de animarlo. Recuerda que sus logros son también los de la familia. Nuestro esposo va a confiar porque sabe que nosotras nunca estaremos en su contra, sino a su lado. No compitamos con nuestro esposo, complementámonos mejor. Una esposa no busca tener la razón, sino mantener esa unión. En los días difíciles, recordamos que ya no somos dos, sino somos uno. Amiga, ser ama de casa no es poca cosa, es un ministerio y muchas veces silencioso. La mujer de Proverbios 31 no era perfecta, pero era constante, y su belleza estaba en su espíritu manso, en su ternura, en su confianza firme en Dios. Hoy te invito a que seas esa mujer que no se queja, sino que tiene deseos de edificar, que no humilla, sino que anima, que no habla mal, sino que bendice, porque una esposa así refleja el corazón de Cristo en su hogar. Amiga, ayúdame a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto, dejándome un comentario y regalándome tu like, porque el amor verdadero no se grita, se demuestra en lo pequeño, en lo diario y en el silencio. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí en otro video más conmigo. Ay, amor, te quiero dar mis días, también darte mis noches llenas